Dios los bendiga, hermanos. Déjenme cerrar acá. Dios los bendiga. Disculpen la interrupción. Bienvenidos otra vez. Pasen adelante. Dios me los bendiga. Gracias a Dios porque Él me tiene otra vez acá. En 6 meses que no había trabajado los sábados y el sábado pasado me tocó trabajar, pero Dios es grande y poderoso, que Él sabe por qué hace las cosas y la gloria sea para Él. Vamos a ir, hermanos, como ven en el título, lo he llamado Israel lucha con Dios. Esta es la parte de Jacob, cuando Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel, que significa lucha con Dios. Así es el significado del nombre Israel. Y Jacob, que quiere decir como el astuto, el engañador, el usurpador. Y hay una transición de por qué, como nos han explicado en la escuela dominical, por qué es que Dios para todo, desde el antiguo tiempo, Él ponía nombres, porque era el propósito en su vida, tenía un significado. Vamos a ir, hermanos, al Génesis. Vamos a leer en Génesis capítulo 32. Vamos a leer solo unos versículos, solo para entrar allí. Génesis 32. Vamos a leer del versículo 22 al 31. Este es el título de Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya ya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se irá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, él salió el sol y cojeaba de su cadera. Hasta ahí lo dejamos, hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor bendito, glorificado sea tu nombre. A Dios, Señor Santo, sea la alabanza, el honor, la honra y la gloria. Gracias por este tiempo, Señor. Antes que nada, perdona nuestros pecados, Señor, nuestros malos pensamientos y nuestros malos deseos, Padre. Que sea en el nombre de Jesucristo, por esa sangre preciosa que Él derramó ahí en la cruz, el único intermediario que tú nos has dado, Señor, para llegar a tus pies, Señor. Bendice esta palabra, Señor. Seas tú revelando, Señor, tu mensaje a mis hermanos y a mí, Señor, a cualquier persona que ponga este video, Padre Santo, este mensaje, que sea para que tú toques el corazón. Abra, Señor, los ojos de su espíritu, de su corazón, Padre Santo, para que tu palabra se revele, para que tú llames la atención, para que tú exhortes, para que tú consueles,
para que tú edifiques y nos hagas crecer en ti, Señor, de lo que tú quieres hablarnos. Se hace a ti el honor, la honra y la gloria, y gracias, Señor, por este tiempo, porque tú eres el centro, Señor, de la comunicación, Señor, que tienes a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendice a mis hermanos y sus corazones y a toda persona que esté oyendo esto, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Como ven, hermanos, en esta parte, Jacob había regresado a la tierra donde él había nacido. Recuérdense de que él había tenido problemas con su hermano, y es una historia que ya le hemos oído y es conocida por algunos de nosotros, que de nacimiento de Jacob había peleado con su hermano Esaú desde antes del nacimiento. Esto está escrito en los capítulos anteriores, de que era, aún antes de nacer ya peleaban y era bien tormentoso para la mamá. Ahora bien, era tanto el dolor o el tormento que ella sentía, que Rebeca sentía, la madre de Jacob y Esaú. Ella no sabía que eran mellizos. Sin embargo, dice su palabra que para qué vivir de esta manera, porque era tanto la lucha entre ellos. Y a tal grado de que está escrito que cuando nació Esaú, que era el primero, el otro, Jacob, lo había agarrado del pie. Tanto así fue que imagino que él metió la mano y salió, si no hubiera salido todo atravesado. Ese es el pensar. Pero hubo tanto discordia que Dios le reveló a ella que iban a haber dos naciones, iban a haber dos reinos, ¿verdad? Dos personas peleando como naciones, pero que el menor iba a ser el que iba a tomar el liderazgo. Y vemos de que como Jacob desde el principio él había luchado por tener una bendición o luchar por una primogenitura. Esto lo vemos cuando él vendió la primogenitura. Esto está escrito en el capítulo 26 y 27, de que como él menospreció su primogenitura, que por un caldo de lentejas se lo dio a Jacob. Y vemos la astucia, vemos el derecho de la primogenitura que él despreció, a tal grado de que se ve la astucia, se ve el interés de Jacob por tener incluso la bendición. Recuérdense que la bendición de los padres hacia los hijos desde Abraham, como hemos visto, era que los derechos del primogénito era que iba a obtener la mayoría de los bienes, ¿verdad? Eso era por naturaleza. Sin embargo, Dios tiene las cosas, Él hace las cosas por un propósito, todo lo tiene como un plan. Él ya sabía que iban a suceder estas cosas. Tenemos un ejemplo de Abraham. El primogénito fue Ismael, pero la promesa que había hecho era hacia Isaac a través de Sara, no a través de Ismael. Aún vemos de que Abraham tuvo 6 hijos más. Cuando murió Sara, él tuvo a Cetura como mujer y le dio otros hijos. Eso está en el capítulo 25. Pero lo que quiero decir de que dice su palabra que a Isaac, a pesar de que no era el primogénito, le dejó todos los bienes, y dice que a sus hijos les dio dones. Y estos dones yo los busqué en diferentes versiones. Lo que quiere decir es como regalos. Quiere decir que les dio como ofrendas, regalos o obsequios, dice su palabra.
Sin embargo, todo el derecho se lo dejó a Isaac. En este caso con Jacob era muy astuto, ¿verdad? Era tan astuto de que él deseaba tanto que aprovechó la oportunidad ya que aquel la despreciaba y al final la despreció la primogenitura y luchó por la bendición. Le llegó a través de su madre porque le comentó que iba a bendecir a Esaú, que Isaac amaba más a Esaú y Rebeca amaba más a Jacob. Pero en fin, lo que quiero llegar es de que Dios tenía un propósito, un cambio en Jacob. Vemos de que él era una persona de que luchaba, o sea, por sus esfuerzos, que él tomaba las cosas de acuerdo a las oportunidades que daba y sin embargo era bendecido por Dios, ¿verdad? A tal grado de que cuando él obtuvo la bendición, ¿verdad? De Isaac, al tomar la personalización de Esaú para tomar esa bendición, llegó al grado, como dice en el capítulo 27:41, de que Esaú quería matar a Jacob, ¿verdad? Y que iba a esperar hasta que Isaac estuviese de luto para poderlo matar. Esto hizo de que la mamá enviara y aconsejara a Jacob para que se fuera hacia la tierra donde ella había nacido, ¿verdad? Donde habían tomado mujer para Isaac, y le dijo que fuese a la tierra donde él vivía, el hermano Labán, pues ya había tenido hijos, y que buscara mujer en la familia de su hermano, de su tío, hermano de Rebeca, ¿verdad? Resulta de que en el camino es que cuando vaya que sale y ve esa escalera de Dios, cuando ve que hay una escalera que están subiendo y descendiendo ángeles, y en ese lugar es el que él hace un pacto con Dios, de que si lo bendice en su camino, que si lo prospera en su ida y lo traiga de regreso a su casa, ¿verdad? Donde Isaac, y que le dé de comer. Fíjense que fue tan humilde que le pide que nada más le dé alimento, ropa y que llegue de regreso bien. Nada más, no le pide riquezas, no le pide otra cosa más. Sin embargo, hay una parte en esta bendición, hay una segunda bendición para Jacob, por segunda vez que Isaac bendice a Jacob y le dice que tome de esa familia y lo bendice, y que Dios lo va a prosperar en todo. Le da una bendición de que Dios va a estar a su lado. Esta bendición la oyó Esaú, y ahí vamos el pensamiento del hombre que cuando quiere agradar a Dios, pero cree en su pensamiento de que con esto voy a agradar a Dios, pero no es la voluntad de Dios, no es el mandamiento de Dios. Dice en el capítulo 28:9 de que Esaú oyó esto de que desagradaba de que él haya tomado mujeres, ¿verdad? Y dos mujeres que no eran de las aprobadas por Isaac, porque dice su palabra de que fueron de tan amargura en espíritu para Rebeca y para Isaac, de que él puso atención y dice que él fue y tomó hija de Ismael, hijo de Abraham. Dice que se llamó Mahalat, con H, Mahalat o Mahalat. Esto está escrito en el 28:9. Pero para agradarla, a pesar de dos mujeres, tomó otra mujer más, pero de la parentela de Abraham. Él, con su pensamiento de hombre, creyendo que con esto iba a agradar a Dios y iba a agradar a sus papás porque lo oyó. Sin embargo, volviendo a la obediencia de Jacob, estuvo en obediencia.
hay una transformación, ¿verdad? Que cuando ve ese camino, esa escalera que donde subían y descendían ángeles, esto lo podemos leer, vamos a leer el 28, del 12 al 22. Por favor, hermanos, del 28, versículo 12, porque es algo importante aquí. Dice 28, 12 al 22. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, la cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y la extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y en la promesa de Dios que está diciendo que lo va a bendecir. Y estará con él y lo guardará por donde quiera que fuere. Y volveré a traerte a esta tierra, le dice, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra donde había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, dice. Ese es el voto de él. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ven el voto que hace, pero lo importante es la promesa de Dios que fuese donde fuese en esta tierra que él le había prometido, dice que lo va a bendecir, que lo va a guardar donde quiera. O sea, iba a estar tan bendecido así como José, ¿se acuerdan? Que él, centrado en su obediencia, José de Egipto, centrado en su obediencia, él trata de traer todo conforme a la voluntad de Dios, en temor hacia Dios. Eso es lo que está tratando de darle el mensaje de Dios a él. Dice su palabra, ¿verdad? Más adelante, que cuando llega donde Labán, él hace un trato por 7 años con Raquel, hija de Labán, para trabajar 7 años y que se la diese por mujer. Pero ahí vamos a ver las malas intenciones de Labán. Dice que a los 7 años cumplidos de haber trabajado, le da a Lea en lugar de Raquel. Y cuando se va dando cuenta fue oportunista, pues, por decir, de parte de Labán, de aprovecharse de él, de que le tenía que dar la mayor, y lo hizo dándole a Raquel, su hermana, después de los 7 días de boda, con otro ofrecimiento de 7 años de trabajo. Sin embargo, era tanto el amor que tenía él que no podía decir que no por amor a Raquel, ¿verdad? Ustedes ya saben esa historia, que trabajó entonces 14 años por obtener a Raquel. Y él fue honesto, justo, como vamos a leer en otras partes de los versículos. Estoy hablando de Jacob, de que él trató de hacer la manera correcta, justa, de ser justo, de ser honesto, de ser trabajador conforme al acuerdo que había agarrado con su suegro Labán. Y esto vio Labán, que Jacob era bendecido
que Jacob tenía bendecido todo lo que él tocaba, era prosperado y él se enriquecía por Jacob. O sea, había un beneficio que tenía Labán enfocado sobre él. Vamos a leer en Génesis 30, del 25 al 36. 30 del 25 al 36. Dice, aconteció cuando Raquel había dado a luz a José, esto es parte cuando ya había tenido, como dice en el versículo del 29 y el 30, las mujeres que tuvo, todavía tuvo sus concubinas, las siervas que tuvieron Lea y Raquel, tuvo ya muchos hijos. Y en esta es la parte en la que ya había nacido José, ¿verdad? El onceavo. Y él trata de desligarse ya de Labán, dice que como dijimos del 25, aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, el de Egipto está hablando, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? O sea, fue tan honesto, tan honrado de que él no quiso hacer ningún mal, sino que todavía le pide su autorización, le pide, por favor, déjame ir, ¿verdad? Porque quiere trabajar por su propia casa. Y en el 31 dice, y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario, le dice. Se está hablando que iba a apartar entre ovejas y cabros todos aquellos que eran de color sólido, ¿verdad? Esos eran los de Labán, y él se iba a quedar con todas las salpicadas, manchadas o de colores. Pero como sigamos en el 33, dice, así responderá por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Y aquí vemos que se aprovecha otra vez él. Y dice en el 35, y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados, rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Prácticamente lo dejó a cero, y como que empezaba de cero, y todo lo que sea como tú dijiste son tuyas, pero aquí se las decomisó, las que ya estaban ahí, no se las dejó en su poder, como que fuese un egoísmo. Y dice, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. O sea, 3 días de camino de diferencia, ¿verdad? Para que no se mezclaran esas ovejas, ¿verdad? Esos animales. Dice, puso 3 días de camino entre sí Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán, dice. Ven cómo en este ejemplo vemos cómo aún él se aprovecha. Ya en el 31:13, vamos a ir al capítulo 31, vamos a empezar del 13. Ahí está el mensaje de Dios, cuando Dios le da esta orden que es bien importante en esta enseñanza. En el 31:13, yo soy el Dios de Betel, en donde te ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento, le dice.
Y hay una que quiero que leamos, vamos a leer siempre en el 31 del 23, dice, entonces Labán tomó a sus parientes consigo, fue tras Jacob camino de 7 días. Esto es porque había salido Jacob por la orden de Dios, ¿verdad? Y se dio cuenta. Y dice, y le alcanzó en el monte de Galad, y en el 24, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo, guárdate de que no hables a Jacob descomodidamente. Y el 36, alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. 36, que es 29. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pensé que quizás me quitarías por fuerzas tus hijas. El 23 al 29. Ok, ve, lo voy a llevar a que leamos el 36 del 36 al 44. Dice, después de tanta cosa que estaban hablando ellos en el 36, dice, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? ¿Para qué con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues has buscado en todas mis cosas que has hallado y todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Y así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviere conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, dice. Él le hace ver el poder de Dios, la misericordia de Dios con él. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo Jacob, las hijas son las hijas mías y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas. Y todo lo que tú ves es mío y que puedo hacer yo hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz. Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Y ahí hacen una señal de paz, un acto de que quedaron de acuerdo en que no hubo ya más amargura y problemas. Pero todo lo hizo Dios hacerle ver a Labán, tanto a Jacob, de que era por la ayuda. Eso es lo que enfatiza en esta parte. Ahora, cuando él va de camino donde Esaú, ahí es donde él lucha con el ángel, ¿verdad? Cuando va camino hacia donde está Isaac y Esaú, que pelea con el ángel, que fue la parte que leímos al principio. Dice en el capítulo 33, vamos a leer del 33 del 1 al 4. Esta es la reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob sus ojos,
miró y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos, que es los que más amaba. O sea, él como que estaba aún todavía pensando en las repercusiones de la amenaza que había recibido a través de Saúl, ¿verdad? Yo lo interpreto, hermanos, que no es que no tuviese fe, sino que como que él sentía que quizás no era merecedor de tener tanta bendición, de recibir tanta misericordia de Dios, porque parece que sus caminos eran rectos, ¿verdad? Y dice en el 2, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Ven la misericordia de Dios? Cumplió lo que le había prometido, de que no le hizo falta ropa, no le hizo falta alimento, y lo trajo de regreso a su casa, todavía bendecido con bienes. Y a pesar fue humilde Jacob de pedir solamente eso. Pero ¿qué es lo que Dios está tratando de decir aquí? Fíjense que a pesar de toda esta bendición, Israel, ahora Jacob llamado Israel, tuvo un descuido porque desobedeció a Dios. Y esto ya lo leímos. Dice, como leímos en el 31:13, que lo iba a bendecir, que se regresara a su tierra, ¿verdad, hermanos? Hay una parte acá que por descuido de Jacob, de Israel, tuvo un desastre en su familia. Esta la podemos leer en el capítulo 34, ¿verdad? Pero no lo vamos a tocar, sino que es para que referencia que está en el 34 está la deshonra de Dina, cuando fue abusada por haber llegado el príncipe de esa tierra, donde habían llegado en Siquem, y abusó de ella. Resulta de que tuvo un desastre porque a pesar de que fue abusada, los hijos de Jacob, Simeón y Leví, vengaron a su hermana por el abuso que había tenido, que mataron al príncipe de esa tierra que había abusado de ella, mataron al rey, mataron a todos los hombres. Dice su palabra en el 33, 17, 19, lo vamos a leer, 33 del 17 al 19. Dice 33 del 17 al 19, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí. Esto es después de la reconciliación con Esaú. E hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió ahí un altar y lo llamó el Elohe Israel. O sea, esto es Dios, el Dios de Israel, dice, ¿verdad? El significado. Pero, ¿qué sucedió acá? Mataron a todos los hombres, saquearon la ciudad, robaron. No solamente robaron todo lo que había en las casas, sino que a pesar de que quedaron las mujeres viudas, tomaron por rehenes a los hijos y a las mujeres, está escrito. O sea, fue una gran barbaridad que hicieron allí, que Jacob sintió que habían hecho una gran maldad, porque no fue por defensa propia, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de todo esto, Jacob ya había visto las bendiciones, el de ser obediente con su padre. Aquí lo voy a llevar
a una parte en la que cuando ya había nacido Jacob, estaba joven, Isaac, por ser obediente hacia Dios lo que le había dicho, había una hambruna, y esto está en el Génesis 26, Génesis 26. ¿Qué nos dice Dios acá? Ya sabía Jacob que había una bendición en ser obediente, y aquí le desobedeció, y esto ya lo había visto desde joven. Dice en el 26, del 1 al 6, dice, este es Isaac en Gerar, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habitó como forastero en esta tierra habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Aquí esto es cuando ya bien, si ustedes ven a la par antes, y es cuando ya ha sido vendida la primogenitura de Saúl hacia Jacob. O sea, esto sucedió cuando ellos ya estaban grandes. Dice, como dice acá en el 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y la daré a tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, dice su palabra. Y habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Permítanme, no me quiero leer mucho. Vamos a leer del 12. Dice en el 12, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por uno. Imagínense, por una semilla de entender, le sacó un producto de 100 semillas, hermanos. Y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos lo tuvieron envidia. Y si seguimos leyendo acá, pero dice que él fue enriquecido, ¿verdad? Que tanto le tuvo Abimelech envidia. Dice en el 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros que has hecho. E Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Abrió otro pozo, dice en el 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y los filisteos habían cegado. Y después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle, hallaron un pozo de aguas vivas. Los pastores en Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo. Fíjense, si ustedes ponen atención, esto es en tiempo de sequía, esto es en tiempo de hambre, esto es en el tiempo, así como en Abraham se fue en otro Abimelech en su tiempo. Este es en el tiempo en el que Abraham se fue para Egipto, se recuerdan, había hambruna. Todo lo que Dios estaba bendiciendo a Isaac acá, y Jacob lo vio, eso es lo que enfatiza. Y dice, y abrieron otro pozo en el 21, también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de ahí, abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. De ahí subió a Beerseba, dice, y se le apareció Jehová en aquella noche, y le dijo, yo soy Dios de Abraham tu padre, no temas, porque estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, y invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo.
Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Husat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué vienes a mí? O sea, ya está llegando aquel rey que lo había echado por envidia. Dice, y ellos le respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, porque que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz y tú eres ahora bendito Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, y Isaac les despidió y ellos se despidieron de él en paz. Entonces, en el 32, en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y ahí es donde él cambia ese nombre que dice Seba y por eso llaman ese lugar Berseba. Todo esto lo vio Jacob. Todo esto lo vio Jacob en un tiempo de hambre que como al 100 por 1 bendijo a Isaac su padre. Y a pesar de que había sequía, sacaban agua. No tuvo necesidad de irse a Egipto, ¿verdad? No tuvo necesidad de que fuese allá, porque Dios le dijo, como dice en el 26:2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Ven qué obediente es, qué bendición ser obediente, hermanos. Hay una gran cosa que si ustedes no notaron, a veces yo cuando estoy trabajando medio me pongo en las prédicas de mis hermanos día a día, pero saben que estoy trabajando por la tarde y a veces uno no capta ciertas cosas y ya lo leímos. Este fue el error de Jacob, que Jacob, como leímos, él se fue a otra zona. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios en el 31:13? Le dijo que se fuera al lugar donde había nacido, ¿verdad, hermanos? En el 31:13 dice que le dijo, yo soy el Dios de Betel donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de su nacimiento. Pero ¿qué fue lo que hizo él? ¿Se recuerdan que leímos más tarde de que él puso tiendas allá en Siquem? ¿Se recuerdan que leímos eso? Y a veces aquí leemos, pero la palabra se revela a sí misma si ponemos atención. A veces creo que debemos dejar más compenetrarnos en la palabra en oración para que su palabra se revele, para que nosotros nos transportemos en ese tiempo y como que vivamos esa historia. Porque aquí está el error. Le dijo que regresara a la tierra donde naciste, tu tierra de nacimiento. Y el error de Jacob fue que se fue hacia Siquem y puso tiendas en un lugar y en otra tienda. Ahí fue por descuido que Dios permitiera que esto cometieran sus hijos esa barbaridad de haber matado a todos esos hombres en ese pueblo. Fue violada a su hermana. Y en esta palabra se refleja que Dios le demuestra a Jacob que no es por su lucha, ¿verdad? Que no es por su inteligencia, que no es por su esfuerzo, que todo lo que ha recibido él es nada más porque por la bendición de Dios. Toda la bendición que él obtuvo no fue porque él lo haya hecho a través, las bendiciones que él obtuvo a través de todo ese tiempo que estuvo trabajando para Labán, de todo lo que lo prosperó en el trabajo, así como lo bendijo en la multiplicación de las ovejas y las cabras que leímos. ¿Se acuerdan, hermanos? Dice que él puso las más fuertes pintadas y manchadas y por eso lo prosperó más que las ovejas del suegro. Por eso lo prosperó Dios. Se hizo rico, fue con camellos, con mulas, con ovejas y cabros, dice, cuando se las iba entregando a Esaú para apaciguar su ira. Pero ven que Dios lo que quiere es que luchemos con Él,
que Dios quiere que luchemos con Él en oración, que luchemos con Él leyendo su palabra, pero que la atesoremos, que la vivamos. Él quiere que de esa manera, ese es el enfoque que Dios hizo en Jacob, esa transformación. Todo este proceso fue una transformación del nombre de Jacob hacia el nombre de Israel, que Dios lucha con él, que Dios lucha por nosotros. Entonces, Dios está diciéndote a ti, hermano, o al que tú estás oyendo, si no te has convertido a Cristo, que veas por Jesucristo como el único intermediario para llegar a Dios. Que eres tú, hermano, el que si se está enfriando, luches en oración, luches en leer su palabra, cuál es su voluntad, cuál es su mandamiento hacia nosotros para que podamos nosotros crecer en Él, para que nosotros luchemos por esa bendición, esa promesa que Él nos ofrece ahí arriba, esa promesa de salvación para que no muramos en un fuego eterno, esa promesa que Dios nos ofrece al reconciliarnos con Él. Si confesamos nuestros pecados, si seguimos sus mandamientos y si no seguimos la opinión del mundo o lo que creemos que esto puede agradar a Dios. Ven ustedes, por ejemplo, esas caravanas que han surgido por segunda vez desde Centroamérica, que van hacia el norte, ¿verdad? Si buscaran, yo creo que si buscaran ellos la misericordia de Dios, si ellos buscaran esa cobertura de Dios a través del arrepentimiento de los pecados, si ellos buscaran esa bendición de Dios, creo que fuesen bendecidos en su propia tierra, sin necesidad de salir de ahí, a pesar de la pandemia. Él quiere también que seamos obedientes a las autoridades. ¿Qué es el consejo que están dando? Que no nos reunamos fuera de nuestra casa, pues, ¿verdad? Porque si se fijan las estadísticas, dice, esto está empezando y ni siquiera, apenas está empezando el otoño y tenemos los contagios más altos que cuando llegó a lo más alto en primavera y verano. O sea, este es el comienzo y esto va a seguir peor. Y ya vienen este lunes esta actividad de la Acción de Gracia o Thanksgiving. Ya viene la temporada de Navidad, ¿verdad? Y la gente a veces se le puede olvidar así un descuidito. Y Él nos aconseja también que sigamos a nuestras autoridades en sus consejos, en sus advertencias de que nosotros nos cuidemos, ¿verdad? No hay que tentar a Dios. Como dice en Romanos, ¿verdad? Obedecer a las autoridades, sus leyes, es parte que Dios quiere, ¿verdad? Como seguir a las autoridades, ya no se diga seguir a Dios en todo eso. Esto es, hermanos, el mensaje que Dios puso en mi corazón para que busquemos en obediencia a Dios, ¿verdad? No lo que creamos nosotros que esto le puede agradar a Dios, sino lo que está en su palabra. Y es de poner mucho cuidado cuando leemos su palabra en orar para que su palabra sea revelada, para que su palabra sea atesorada, como dijimos, en nuestro corazón y la practiquemos, que la vivamos, que la sintamos, que busquemos de Dios en todo su esplendor, que su amor se muestra día a día, ¿verdad? Con nosotros, que Él quiere que lo amemos, que seamos obedientes y que seamos agradecidos con Él porque nos está cuidando y a veces no nos damos cuenta de todas las bendiciones que está haciendo a nuestro alrededor. Este es el mensaje que Dios me puso en mi corazón para su honra y su gloria, de que siempre sigamos su palabra de acuerdo como está aquí, no de acuerdo como creen los hombres, cómo deberían de ser las cosas. A veces hay muchas personas que tratan de tener un favoritismo en las redes sociales, siguiendo solo porque dijo una persona cierta cosa, lo tomo como que si fuese mía, pero quieren sentir el agrado de las otras personas más que el agrado de Dios, y eso es lo que nos aleja, eso es lo que nos aleja de Dios.
porque va encaminada hacia ciertas culturas, hacia ciertas tradiciones o a ciertos eventos de acuerdo a la época, de acuerdo al pensamiento humano que se aleja bastante de Dios, y estos son, como se nos dice en la palabra, día a día, ya son los últimos días, ¿verdad? Y Dios quiere que busquemos más de Él. Siempre nos pone mensajes, siempre nos pone palabra de Él que desde el pasado ha tratado de hacer que el hombre sea obediente, y no están las cosas que suceden porque lo hagamos con intención, sino que a veces por un descuidito, y si no ponemos atención a la palabra de Dios que se cimienta en nuestros corazones, podemos caer. Y si caemos, abogado tenemos, hermanos, amén, para llegar a la reconciliación de Dios, para tener perdón de nuestros pecados y tener la bendición de Dios. Voy a leer acá nada más si hay alguna petición. No vamos a orar por las peticiones en general. Creo que no hay. Sí, no hay por el momento otras peticiones específicas. Y que Dios sea en su gran misericordia con todos nosotros, porque siempre Él está en su infinito amor tratando con nuestros corazones, porque ya sabe que somos imperfectos, pero siempre nos ha dado a su Hijo amado, quien murió en la cruz por nosotros, ¿verdad, hermanos? Oremos a nuestro Dios. Santo Señor, Dios mío todopoderoso, seas tú, Dios mío todopoderoso, exaltado, glorificado, Señor, por tu bendita palabra, porque tú nos revelas, Señor, de que tú tratas, Dios mío, con nuestros corazones, que a veces nos descuidamos, que a veces son duros, Señor, que no ponemos atención a tu palabra, que somos desobedientes, Padre, que nos olvidamos de ti, preferimos, Señor, nuestros placeres, Señor, nuestro diario vivir, Padre Santo, la contaminación que tenemos, que está alrededor nuestro, de cosas que vemos, oímos, Señor, cosas que nos pueden contaminar y alejar de ti, Padre Santo, que nos aleja de tu corazón, Señor, que nos aleja de tu Espíritu Santo, de tu bendición y de tu misericordia, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Gracias, Señor amado, porque tú eres el que está insistiendo, Padre Santo, que volvamos a tus caminos, que sigamos tu camino recto, que seamos obedientes y pongamos atención a tus mandamientos, Señor. Seas tú exaltado y glorificado, porque tu amor es infinito, que aún así diste a tu Hijo, Señor, que muriese por nuestros pecados, pero tú lo resucitaste, Señor, y lo glorificaste, y venció la muerte, venció el pecado, y tú lo pusiste a la diestra de tu trono, Señor. Y va a venir un día, Señor, solo tú lo sabes, y Él, tu Espíritu Santo, Señor, el día que va a venir a hacer juicio, pero se va a llevar a su pueblo primero. Se va a llevar a su pueblo, Señor, y que todos estemos, Señor, arrepentidos y con fe en que tú vienes, Señor, por él, a dar recompensa, a levantar, Señor, al que murió por ti, Padre Santo, en el pasado, a los que están dando, Señor, la vida por ti, Señor, en no negarte, a los que siguen tus mandamientos, Señor, a los que creen en tu Hijo amado, Jesucristo, que murió por nuestros pecados y el único que has dado, Señor, para llegar a ti, porque no has dado otro nombre bajo los cielos, sino que solo a Jesucristo. Gracias, Señor, porque eres tú misericordioso y tu bendición es grande, Señor. Te pido bendición, Señor, para mis hermanos en la iglesia, por la salud de los pastores, Señor, por la salud de sus hijos. Bendice a mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos, Padre Santo. Seas tú bendiciendo, Señor. Bendice a Gerardo y Nori. Bendice a Rafael y Yamil, Señor. Seas tú con el hermano Luis Rivera, Señor, y su familia. Bendice al hermano Alfonso, a la hermana Miriam, Señor, y su familia, sus nietos, Señor.
Por Isaac, Padre Santo, te pedimos, así sanidad, Señor, por Amparito la cubana, Señor, y su familia, Padre Santo. Te ruego, Señor, por la hermana Julia, por su esposo, su niña, Padre Santo. Así te ruego, Señor, por la hermana Catalina, por sus hijos, sus hijas, por Larry, por todos sus hermanos, Señor. Padre bendito, seas tú bendiciendo a la hermana Gladys, la hermana Virginia Marulanda, la hermana Virginia Mato, Señor. Bendice, Padre Santo, Dios mío todopoderoso. Bendice al hermano Pedro, Señor, la hermana Morena. Bendice a nuestra hermana Ida, Domingo, Señor. Te ruego, Padre Santo, por sus hijos, por sus nietos, Señor amado. Seas tú bendiciendo, Señor, Padre exaltado, por la hermana Gladys. Bendice a la hermana Elien, Señor. Bendice a nuestra hermana Manira, Juan Guillermo, a su hija. Bendice a todos los hijos, Señor, de la hermana Manira, de la hermana Nancy. Seas tú bendiciendo, Padre amado, Señor bendito. Al hermano Luis, Señor, y Francisca con su bebito, Padre Santo. Seas tú bendiciendo, Señor amado, Padre eterno. Señor glorificado, Padre. A Carlos, Señor, y su esposa Marta, Padre Santo, Señor. Te ruego, Padre bendito, que bendigas a Milcar y a Rebeca, a sus hijos, Señor. A sus familiares que estén en Estados Unidos y en El Salvador, cada uno de ellos, Señor. Seas tú bendiciendo también a Juliana, con su esposo Antonio, Señor. Bendice a Mario y Edna, a mi hermano, Señor, Martín, a Tania, a sus hijos, Señor. Seas tú bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Que no se nos olvide ninguno, Señor. Bendice a Ana y Samir y a sus familias, Padre Santo. Seas tú por mi hermana María Anel, Señor. Seas tú bendiciendo a la hermana Margarita. Seas tú bendiciendo, Señor, a aquellos que han llegado a la iglesia y dejaron de asistir también, Padre. Bendice a mis hermanos, a sus parientes en cada uno de sus países, a nuestros amigos y conocidos también, Señor, aquí, Señor, en este país, en Estados Unidos, en Cuba, en Colombia, Señor, allá en Panamá, Padre Santo, allá en Perú, Señor Santo, allá en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, en México, Señor, de los que están allá, Señor, bastantes en Cuba, Señor. No te olvides, Padre Santo, de todas las necesidades de ellos, Señor. Sé que no se te olvida, Padre. Tú lo conoces todo, Señor. Tú conoces todas las necesidades, todas sus peticiones. Tú conoces, Señor, los deseos de sus corazones. Cuáles son sus anhelos, Señor. Cuáles son sus enfermedades, Padre Santo. Seas tú exaltado, Señor, bendiciendo a cada uno, Señor, de ellos, a cualquier persona que sintonice, Señor, este mensaje a través de este video, ya sea donde sea, Padre. En el momento que tú quieres puedes poner, Señor, bendición en esa vida y que reconozcan a Jesucristo, Señor, que reconozcan a Jesucristo como único Salvador, Señor, que tú enviaste, Padre. A ti, Dios mío todopoderoso, se hace el honor, la honra y la gloria. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú sabes todo lo que haces alrededor, porque tú lo permites, Señor. Bendito seas, Padre amado, se hace a ti el honor, la honra y la gloria, y bendice, Señor, a cada uno de mis hermanitos, Padre, a mis familias, Señor, a los familiares de mis hermanos, Señor. A ti el honor, la honra y la gloria, y gracias por este tiempo, Señor amado. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque Él nos da el tiempo para buscarle y que sea de bendición para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes y sus familiares. Creo que solamente no había más. Pasen buenas noches y el Señor bendiga nuestras vidas y nos guarde hasta cuando estemos durmiendo. Buenas noches, hermano. Hasta mañana.